Bueno, muy buenos días. Una vez más, estamos aquí desde Monterrey en este maravilloso evento en defensa de la fe. Vamos a continuar la temática que se ha estado tocando y en esta ocasión voy a comenzar con un tema introductorio de donde de hecho se ha sacado el título de esta serie. En inglés, The Faith Once Delivered to the Saints, la fe una vez dada a los santos. Ese es el título del tema que yo voy a comenzar. Y este va a ser un estudio de la epístola de Judas. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón de la epístola de Judas. No se habla mucho de la epístola de Judas. Es tan cortita, un solo capítulo tiene, pero hay mucho allí que es relevante para la temática que estamos tocando. Antes de comenzar, quisiera invitarles a que inclinen sus rostros para orar. Querido Señor y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y escuchar tu palabra. Pedimos que al profundizar en ella, tú, Señor, nos reveles tu voluntad y nos des de tu espíritu para poder colocarla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como les dije, el título de este tema es La fe una vez dada a los santos. Y quiero comenzar con el libro de Judas, el capítulo 1, solo es un capítulo, y el versículo 1. Judas, el capítulo 1 y el versículo 1. Vamos primero a hablar de algunos puntos introductorios en cuanto a la epístola. Vamos a hablar primero del autor. ¿Quién era el autor de la epístola de Judas? Nos dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Nótese que en el versículo número 1 se identifica quién es el autor y se nos dice que es Judas. La pregunta es, ¿cuál Judas? La Biblia menciona varios Judas. Judas Tadeo, que era un discípulo de Jesús; Judas Iscariote, que fue quien entregó a Jesús. Quizás sabemos que él no fue porque él se colgó. Pero también había otro Judas, que era Judas el hermano de Jesús. ¿Ok? Acerca de él leemos en Mateo 13, versículo 55. Mateo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y ¿quién más? Y Judas? Nótese que aquí está el nombre de los 4 hermanos de Jesús. De esos 4 hermanos sabemos de 2 de ellos: Jacobo, que es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, y Judas. Muy bien, es muy interesante que Judas, igual que Jacobo, hayan experimentado una conversión. Nosotros leemos en los evangelios que estos hermanos de Jesús constantemente se oponían a Jesús. No entendían su obra, no entendían por qué Jesús desafiaba a las autoridades judías. Pero aquí vemos que Judas está proclamándose en el versículo 1, siervo de Jesucristo. Judas luego entendió que Jesús era más que su hermano. Jesús era su Salvador. En Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14, se nos dice aquí también que allí en ese lugar, en el aposento alto, mientras estaban orando y preparándose para la promesa que Dios había dado, la promesa del Espíritu Santo, noten quiénes estaban allí reunidos. Dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con quiénes más, y con sus hermanos. Entonces, ¿quién estaba allí en el aposento alto? Ahí estaba Judas. Judas recibió el evangelio. Judas experimentó la transformación del poder del Espíritu Santo. Judas, el hermano de Jesús. Eso es importante para entender el resto del tema de la epístola.
Ahora, leo una cita, carta 115 de la página del año 1904. Nos dice la sierva del Señor: y con sus hermanos, estos habían perdido mucho a causa de su incredulidad. Ellos habían sido algunos de los que dudaban cuando Jesús apareció en Galilea, pero ahora creían firmemente que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Su fe estaba establecida. Estamos hablando en defensa de la fe. Nótese que Judas, aunque por su incredulidad, él perdió muchas de las oportunidades que él podía tener de caminar y vivir incluso con Jesús. Sin embargo, Judas fue un testigo ocular de la vida y de los milagros de Jesús. Por eso Judas decide escribir una carta. Para mí es una de las epístolas más fuertes en el Nuevo Testamento. Una de las epístolas más directas, una exhortación que hace el apóstol Judas a los creyentes de esa naciente iglesia que se les estaba olvidando tan pronto de dónde venían, que estaban perdiendo tan pronto su identidad. ¿Cuál es el tema de la epístola de Judas? Vamos al versículo 3. Judas, versículo 3. Después de hacer la introducción, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Qué tremendas palabras. Noten lo que dice, número 1, cuando él escribe esta carta, dice: yo tengo gran solicitud de escribiros. Es como cuando usted tiene un correo electrónico urgente o un mensaje urgente que quiere escribir a alguien. Es un mensaje urgente y usted no puede esperar. Usted sabe que necesita enviar ese mensaje. Y dice acá: yo tengo gran solicitud. ¿De qué va a hablar? Dice: quiero hablarlos de nuestra común salvación. O sea que uno de los temas que él va a tocar acá es el tema de la salvación. ¿Ok? Importantísimo. Yo voy a estar desarrollando en mis 4 temas que voy a tener con ustedes cómo el diablo está haciendo que la iglesia adventista quede coja y manca, quitando una doctrina muy importante o confundiendo más bien una doctrina muy importante, que es la salvación. A ver, déjeme yo hacerles una pregunta y siempre a veces temo cuando hago esta observación, pero a ver, si usted fuera el diablo, perdón por la comparación, ¿ok? Si usted fuera el diablo y usted quisiera destruir la iglesia adventista del séptimo día, ¿qué le quitaría a la iglesia? ¿Qué haría para destruir la iglesia adventista? Si usted fuera el diablo. Yo sé que pueden haber varias respuestas, ¿cierto? ¿Les quitarías el sábado? ¿Será que sería posible? Estamos tan claros en eso que tal vez nos quite la experiencia del sábado, pero la letra, a ver, no hay mucha controversia en cuanto a eso, ya que cómo lo guardamos y todo, bueno, pero todos los adventistas, aún los que salen de la iglesia, aún los disidentes, todos están claros en eso. El séptimo día es el día del Señor, ¿cierto? Yo quiero sugerir lo siguiente, y cada vez yo me convenzo más de esto: si yo fuera el diablo, yo le quitaría el poder, no las doctrinas, el poder a la iglesia adventista. Usted se debe imaginar, ¿cómo así que el poder? ¿Cuál poder? En Hechos 1:8 Jesús les dijo, mientras ellos estaban aquí en el aposento alto, les dijo que esperaran la promesa allá en Jerusalén, y luego les dijo: pero recibiréis poder cuando descienda de vosotros el Espíritu Santo. Es decir, al diablo no le importa que tú y yo tengamos la doctrina correcta, a él no le importa eso. Pero si nos quita el poder, él sabe que la doctrina sin poder es muerte. Porque simplemente es como ese árbol que Jesús vio de higuera.
lleno de hojas. Los mejores hospitales, las mejores iglesias, mejores instituciones, sin poder. El diablo le ha quitado o le está quitando el poder a la iglesia adventista, que es el poder del evangelio. Pablo define el poder en Romanos 1:16. Él dice, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabían ustedes? Voy a hablar más de esto y vamos a mirar por qué hay tanta confusión en cuanto a este tema. ¿Sabían ustedes que hoy en la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay aproximadamente 7 posiciones sobre la salvación? 7. Y acaba de surgir una nueva, 8. Surgió aquí cerquita, California. Y está dividiendo hoy la Iglesia Adventista, incluso Ted Wilson, y me atrevo a decir esto públicamente porque Ted Wilson lo ha hecho ya. Ted Wilson reprendió esta doctrina que está amenazando a la iglesia, en especial los campuses universitarios, que se llama Love Reality. Lo han escuchado, ¿cierto? Realidad de amor se llama este movimiento, Love Reality. ¿Ok? O una octava posición. En la doctrina más sencilla, que es la doctrina de la salvación, es donde más hay confusión. ¿Por qué es eso? No hay tanta confusión con el sábado. No hay tanta confusión con el estado de los muertos. Pero con la salvación, que es lo que nosotros decimos, en la salvación, eso lo tenemos en común con los demás cristianos. Yo quiero sugerir que no. Nuestra comprensión de la salvación va mucho más allá. Bien, pero vamos a seguir. Nótese que el apóstol Judas está diciendo acá, yo les quiero escribir acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlos, pero ese escrito es ¿para qué? Para exhortarlos. O sea que lo que ustedes van a leer son palabras un poco fuertes, ¿ok? Exhortarlos a que ¿qué? A que contendáis fervientemente, ardientemente, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El tema de la epístola de Judas es ese, en defensa de nuestra fe. Si hay una epístola que podemos nosotros usar para saber cómo y qué es defensa de la fe, es esta epístola. Es tan importante que Ellen White incluso dijo en Manuscritos Inéditos, tomo 7, la página 196, que nuestros obreros estudien la epístola de Judas porque habla de las condiciones que se cumplirán en nuestros días. ¡Wow! Noten, la sierva del Señor aquí está diciendo que nosotros debemos estudiar la epístola de Judas porque habla de las condiciones que se cumplirán en nuestros días. O sea que ella recomienda la epístola de Judas de manera especial para nuestros días. Review and Herald, enero 7 de 1904. Dice ella, la epístola de Judas contiene advertencias e instrucciones aplicables a nuestro propio tiempo y obra. Debe leerse, noten lo que dice allí, debe leerse como si estuviera dirigida a ¿quiénes? A adventistas del séptimo día. Ahí está ya en pantalla. Dice que debe leerse, o sea, cuando leamos ahora, vamos a leerla toda, es muy cortita. Debe leerse como si estuviera dirigida a adventistas del séptimo día. Vamos a notar que la misma condición, la misma situación que estaba ocurriendo durante el primer siglo, cuando esta epístola se escribe, es la misma situación que nosotros estamos viviendo hoy. ¿A quiénes es escrita esta epístola? Vamos de nuevo al versículo 1. ¿Quién es el destinatario de esta epístola? Versículo 1 dice que es escrita a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quiénes son llamados a defender la fe? Los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos aceptado el Evangelio, somos llamados a defender la fe. Los santificados, los guardados, los llamados. Pablo habla de este mismo grupo en 1 de Tesalonicenses 5:23, cuando él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los guardados? A ver, si volvemos al versículo 1, dice llamados, santificados y guardados. Una cosa es que yo sea llamado, ¿ok? Jesús dijo, muchos son llamados, pocos los escogidos. Una cosa es que yo sea llamado, la otra es que yo acepte el llamado, ¿cierto? Aceptar el llamado, y esta es una posición un poco no cómoda, no popular en el cristianismo, y es que al ser yo llamado por Jesucristo, yo fácilmente puedo colocar una posición neutral porque no me quiero meter en problemas. A ver, cuando hay cosas que se necesitan hablar, yo puedo tomar una posición neutral y decir, bueno, yo no quiero ofender al hermano, yo no quiero ofender a la hermana, yo simplemente tengo una posición neutral. De acuerdo a Judas, los que hemos aceptado ese llamado, que estamos experimentando la santificación, que estamos siendo guardados por el poder de Dios, no podemos tomar una posición neutral. Ellen White dice, no traje esta cita y no la tengo lista, pero ella dice, si hay una cosa ofensiva a Dios, es la neutralidad en tiempo de crisis. La neutralidad en el tiempo de crisis es ofensivo para Dios. Es tan ofensivo que de acuerdo al mensaje de la Odisea, se describe la neutralidad como tibieza. Tibieza es un estado neutro, ¿cierto? No es frío, no es caliente. Es tan ofensivo para él que dice que estoy que los vomito de mi boca. Muy bien. Judas, versículo 24, habla de esos mismos guardados, dice. De hecho, este texto es poderosísimo para hablar sobre la victoria sobre el pecado. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Noten esa expresión, sin mancha, sin mancha. Esa expresión aparece de nuevo en Apocalipsis 14:5. Noten Apocalipsis 14:5, hablando de los 144,000, la última generación. La palabra de Dios nos dice que, hablando de este grupo, dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por eso Ellen White dice que esta epístola debe ser leída especialmente para los adventistas del séptimo día. Porque aquí hay este grupo. Parte de los 144,000 van a salir de esta iglesia y Dios quiere preparar a ese grupo especial para que esté sin mancha. Noten lo importante que es esto entonces. Satanás quiere prevenir que este grupo surja. ¿Ok? Este grupo que Dios quiere levantar, por medio de quienes va a terminar su obra. Y por eso Satanás ha buscado traer confusión en cuanto a la doctrina de la salvación. Ahora les voy a dar un breve bosquejo de la epístola de Judas para saber cómo está organizada. Judas, vemos que los primeros 2 versículos encontramos como comúnmente vemos en las epístolas del Nuevo Testamento el saludo, la salutación. ¿Okay? Versículos 3 y 4 encontramos el tema que es la exhortación para luchar por la fe. Versículos del 5 al 7 vemos los tratos pasados de Dios con la desobediencia. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Luego los versículos 8 al 19, que es la parte principal aquí, advertencia contra falsos maestros. Versículos 20 al 23, cómo tratar con los falsos maestros. Y versículos 24 al 25, vemos la doxología. Muy bien. Entonces, vamos aquí a concentrarnos en algunos versículos y vamos a tratar de sacar el mensaje que hay allí para nosotros hoy. Vamos de nuevo a leer en el versículo 3. Volvamos al versículo 3 de Judas. Judas versículo 3. De hecho, no estoy mencionando el capítulo porque dijimos es solo un capítulo. Versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A ver, aparentemente, solo con ese versículo, usted puede notar que habían algunos problemas en la iglesia.
Judas no está escribiendo esta epístola a una iglesia en específico, como lo hacía Pablo, la iglesia de Corinto, la iglesia de Gálatas. No, él está escribiendo a toda la iglesia cristiana y al parecer habían algunos problemas que se estaban introduciendo dentro de la iglesia cristiana. Vamos a ver cuáles eran algunos de esos problemas y él ve necesario exhortar a la hermandad. Tenemos que defender la fe que nos ha sido dada. ¿Cuáles son algunos de esos problemas? ¿Están listos? Porque aquí viene ya la parte central de todo el libro. Versículo 4. Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Qué tremendo eso, note. ¿Cómo entraron? Encubiertamente, haciéndose pasar por cristianos, haciéndose pasar por seguidores de Jesús, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, noten el carácter de estos hombres, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿cuáles son las cosas que están enseñando estos falsos maestros? Note, número 1, aquí nos dice que ellos, hay un problema con la doctrina de la gracia. ¿Lo notan allí? La gracia que ellos están enseñando, dice, han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Así que hay una falsa soteriología. Esa palabra soteriología viene del griego soter, que significa salvar, salvación. Soteriología, cuando se habla en la salvación de la soteriología, estamos hablando de la doctrina de la salvación. Es decir, estos falsos maestros estaban cambiando la doctrina de la salvación, pero también a quién están negando. Dice que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que también hay una falsa cristología. Cristología es la rama de la teología que estudia de manera especial la persona de Jesucristo. ¿Ok? Ambas van de la mano. Una falsa soteriología me lleva a una falsa cristología. Entonces, nótese que estos son los dos puntos principales que está tratando aquí el apóstol Judas. Ahora, vamos al primero. El primero que habla sobre la falsa soteriología, la gracia barata. ¿Ok? Porque aquí dice que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. A ver, yo les voy a dar un poco de historia. ¿Ustedes se acuerdan al inicio de la iglesia, cuando aún Juan y Pedro estaban allí? ¿Recuerdan que ellos nombraron a 7 diáconos? ¿Sí se acuerdan de esos 7 diáconos? ¿Ok? Y el diácono de esos 7 diáconos, hay 2 que son los más conocidos, que eran Esteban y el otro era el que era trasladado por el Espíritu de un lugar a otro a predicar. Felipe. Pero había otro que no se conoce mucho de él, que se llamaba Nicolás. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 6. Vean, de acuerdo a la historia de la iglesia, es una posibilidad, ¿ok? No hay documentos claros, pero algunos creen que esto es una posibilidad. Nicolás, años después, él apostató de la iglesia. Y Nicolás funda un movimiento que se llaman, y ese movimiento se habla en Apocalipsis, los Nicolaitas. ¿Quiénes eran estos Nicolaitas? Leamos un poco acerca de ellos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Nos dice: pero tienes esto, hablándole a la iglesia de Éfeso, que representa la iglesia apostólica, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Una de las cosas buenas que tenía la iglesia apostólica es que aunque herejías entraba dentro de la iglesia, los líderes de la iglesia fueron firmes para rechazar esas falsas doctrinas. Y
Jesús está comendando acá a la iglesia de Éfeso, que en símbolo representa esta iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, y está diciendo, mira, ustedes tienen algo bueno, y es que ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas. ¿Saben qué enseñaban ellos? Miren lo que dice la sierva del Señor, Review and Herald, 7 de junio de 1887. Nos dice ella, hace una pregunta, ¿es nuestro pecado el pecado de los nicolaitas que convierten la gracia de Dios en qué? En lascivia, que es la misma palabra de libertinaje. Oh, ella está diciendo que ¿quiénes eran los que estaban enseñando eso? La sierva del Señor dice que los que estaban enseñando la gracia de Dios o convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje eran los nicolaitas. Es decir, yo concluyo que tanto Juan como Judas, que fueron contemporáneos en sus epístolas y en su tiempo en que escribieron, ellos estaban hablando de este mismo grupo. Pablo también habló en contra de este grupo, Juan, el apóstol Juan, habló en contra de este grupo que estaba introduciendo nuevas doctrinas dentro de la iglesia, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Ahora, ¿qué significa convertir la gracia de Dios en libertinaje? ¿Será que esa doctrina aún está presente hoy? Han escuchado muchas veces cuando dicen, bueno, la gracia de Dios lo hace todo. No importa lo que yo haga, simplemente la gracia de Dios incluso me permite, en el mundo evangélico se cree, la gracia de Dios me permite violar la ley de Dios. ¿Por qué? La gracia de Dios elimina la ley. Solamente por gracia, no por obras, muchas veces dicen, ¿cierto? Entonces, esa gracia, ese concepto de gracia, que la gracia elimina la obediencia, que la gracia elimina el deber cristiano, la gracia lo hace todo por ti, ese tipo de sentimientos no son nuevos. Aún desde la iglesia cristiana ya estaban luchando con este tipo de pensamientos. Ahora, vamos a mirar entonces el otro problema, que era la cristología. Dijimos que estos falsos maestros estaban negando a Dios y negando a Jesucristo. ¿Cuáles eran algunas de esas enseñanzas? Bien, voy a hablarles un poco acerca de las herejías cristológicas en Primera de Juan. Primera de Juan es una epístola que se escribe muy cercana al tiempo en que se escribe la epístola de Judas. Y Juan es quizá el autor del Nuevo Testamento que más directamente habla de estas herejías. En esta epístola parece muy posible que Juan esté combatiendo la creencia en el gnosticismo. ¿Han escuchado antes del gnosticismo? El gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo del que se habla en el Nuevo Testamento fue una forma primitiva de la herejía, no el sistema intricadamente desarrollado en los siglos II y III. El gnosticismo es una amalgama de 4 sistemas de creencias diferentes: filosofía griega de Platón, misticismo oriental, de Egipto, Persia, Babilonia, judaísmo, basado en las tradiciones de los ancianos, y el cristianismo, basado en las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Noten esta amalgama, un sancocho decimos en Colombia, un sancocho, es una revoltura entre filosofía griega, misticismo oriental, judaísmo y cristianismo. La palabra gnosticismo viene del griego, de la raíz griega gnosis. Gnosis simplemente significa conocimiento, comprensión. Los gnósticos afirmaban que a través de este conocimiento los seres humanos podían ser iluminados para poder purificarse a sí mismos de la corrupción de la materia, es decir, la carne humana, y así ser perfectos, alcanzando el estado de perfección que ellos le llamaban el nirvana, el estado de perfección que es el nirvana. Entonces nótese que era un tipo de religión muy intelectual donde debían alcanzar cierto conocimiento para alcanzar cierto estado de pureza.
Una forma actual de esto es la carne santificada. Y este Love Reality tiene algunos elementos de eso, en donde se cree que cuando yo creo en Jesús, en este caso, los filósofos decían era el conocimiento de las ideas, de lo que decía Platón, pero estos cristianos gnósticos, ellos decían, no es el conocimiento de las ideas, es el conocimiento de la palabra de Dios, es el conocimiento de Jesús. Pero lo intelectualizaban tanto que se creía que cuando alguien aceptaba a Jesús, ya alcanzaba ese nirvana, es decir, la carne se purificaba, la carne era completamente santa, así que si yo tenía deseo de una mujer, la mujer de mi prójimo, del hermano de la iglesia, que no es mi mujer, no, como ya soy santo, mi deseo es santo. Y entonces por eso convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. ¿Estamos entendiendo lo que estamos diciendo? ¿Ok? Es de esta manera. Imagínense que a ver, yo soy pastor de iglesia. Y entonces, como yo ya soy santo, porque ya alcancé el estado de nirvana, entonces yo tengo la tentación a robar dinero de la iglesia que está entrando. Pero yo como soy el pastor, ok, ya ese deseo que viene de mí ya no es un deseo carnal, porque ya Jesús está en mí. Si es un deseo santo, al obedecer a ese deseo yo no peco. Tremendo, ¿no? Eso de hecho se desarrolló en los tiempos de Ellen White, este mismo sentimiento. Ellen White le llama a este movimiento la carne santa o la carne santificada, holy flesh en inglés. Y ella tuvo que hablar en contra de este movimiento. Ellos creían que una vez habían aceptado a Jesús, ya no solamente Jesús purificaba el carácter, sino purificaba la carne, ¿ok? Y sus deseos. Y entre ellos había adulterio, había robo, había mentira y todo eso. Solamente su religión era un sentimiento. De hecho, la iglesia envía a un delegado, eso fue la conferencia indiana que tuvo ese problema, y envían a un delegado el año 1901, el pastor Haskell, a esa conferencia, para observar qué es lo que estaban enseñando estas personas. Y Haskell llegó con un reporte, él dice, poco de la palabra de Dios, gritería, emocionalismo, dice que tenían incluso un concierto con baterías y música y gritería y saltos. Y Ellen White, ahí es donde ella escribe que el Señor me ha mostrado que justo antes del cierre de la gracia, habrían cosas similares a las que sucedieron en Indiana, donde habría tambores, baterías, música, gritería. Todo es supuestamente el Espíritu Santo moviéndose, pero en realidad nada del Espíritu allí. Es decir, es una religión más emocional, pero no experimental. Bien, algo así estaba pasando ya en la iglesia primitiva. Ahora, entre los gnósticos habían dos ramas de ellos. Estaba una que era el docetismo. Yo sé que algunas de estas cosas pueden ser un poco nuevas para ustedes, pero es importante entender esto. Esto más es un seminario, un tipo clase, para que luego miremos cómo se aplica hoy. Saben, el que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Cuando nosotros no aprendemos de dónde vienen los errores, en realidad no hay nada nuevo debajo del sol, dijo el sabio, entonces no sabremos reconocer esos errores presentes. Una rama del gnosticismo se llamaba el docetismo. ¿Qué enseñaban los docetistas? Los docetistas enseñaban o negaban la encarnación de Jesús. Ellos decían que Jesús solo parecía tener un cuerpo físico, pero era en realidad un fantasma. Eso es lo que ellos enseñaban de Jesús. La enseñanza fundamental era que Él no es hombre en el sentido literal de la palabra. Es decir, ellos negaban que Jesús había tomado naturaleza humana. ¿Suena similar eso? Suena similar a algunas discusiones presentes. ¿Cómo Juan ataca a los docetistas? Y ahora ya estos versículos van a tener más sentido dando este trasfondo. Noten 1 Juan 4 del 1 al 3. 1 Juan capítulo 4 versículos del 1 al 3. 1 Juan capítulo 4 versículos del 1 al 3 dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cuando habla de los espíritus, aquí se refiere a los que dicen ser profetas.
Porque muchos falsos profetas, ahí está la explicación, han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en la carne es de Dios. Ya entendemos por qué para él es importante decir esto. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿A quiénes está atacando Juan aquí? A los docetistas, los que no creían en la encarnación de Jesús. ¿Saben que esto fue lo que colocó las bases para más adelante desarrollar la doctrina de la Inmaculada Concepción de María? No, Jesús no pudo haber venido en la carne, porque si Él viniera en la carne sería pecador. Ya está notando de dónde viene esto. Todos los errores que hoy tenemos que lidiar no son nuevos. Hay una base filosófica antigua. Y por eso hoy, para algunos aún les es difícil en su mente reconciliar el hecho de que Jesús sí tomó una naturaleza caída humana. Se hizo hombre. No, si decimos eso lo estamos haciendo pecador. Juan está diciendo que una de las características de un verdadero profeta es que debe confesar que Jesús vino en la carne. De hecho, ¿saben que esa doctrina es aún más antigua todavía, más antigua que Platón? ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor tuvo un sueño? ¿Sí recuerdan eso? Y llamó a todos los sabios. Nadie pudo adivinar y descifrar el sueño. En Daniel 2:11 creo, o 10, dice algo muy interesante. Los sabios, Nabucodonosor dijo, si ustedes no me descifran el sueño, todos van a morir. Y los sabios, tratando de defenderse, le dicen al rey, oh rey, pero es que ningún rey se ha atrevido a pedir tal cosa, pues tú debes saber, rey, que los dioses no moran en la carne. ¿Esa doctrina de dónde viene entonces? De Babilonia. ¿Saben? El cristianismo es la única religión que cree que Dios habitó en carne. El musulmán no cree en eso. El judío no lo cree. El hindú no lo cree. Los dioses del panteón son dioses lejanos, no son dioses cercanos. En una ocasión alguien quiso hacer un templo para unir las 5 grandes religiones del mundo, que es el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo y el cristianismo. Así que en ese templo él decide dedicar un cuarto a cada religión. Entonces invitó a los líderes de cada religión a que hicieran un altar a su Dios, un monumento, algo representativo. Así que llegan los budistas y entonces hacen el Buda, ¿okay? Allí lo pintan. Luego llegan los hindúes y pintan a Krishna allí. Llegan los musulmanes y ellos no les gusta representaciones físicas de Dios, así que colocan su media luna y colocan su símbolo allí. Llegan los judíos, la estrella de David, su bandera. Llegan los cristianos y ellos deciden pintar en la pared Jesús lavando los pies de sus discípulos. Este hombre dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero miren los demás cómo están alabando y exaltando a su Dios, ¿y usted por qué va a rebajar el de ustedes? Le dice el cristiano, es que porque nosotros sí creemos que Jesús está cerca a nosotros. El Dios de los cristianos es un Dios cercano. Si yo no creo que Jesús vino en la carne, ¿cómo Jesús me va a ayudar con mis tentaciones actuales? ¿Cómo Jesús me puede entender? Compartiendo de eso, ¿cómo Jesús me puede entender? Vamos al otro error gnóstico que se llamaba el serentianismo. Serentianismo. Yo sé que son palabras, no se preocupen si se van a acordar de esto, pero quiero que agarren el concepto, ¿ok? Se llama serentianismo porque el que desarrolló esta idea se llamaba Serentio, ¿ok? Que era un judío que fue educado en Alejandría.
De acuerdo a Serentio, Dios el Padre dio a luz a dioses menores conocidos como eones. Noten esta idea, muy filosófica, muy pagana. Jesús tuvo un nacimiento natural de José y María. Era estrictamente hombre. Este es el otro extremo. En su bautismo, el Dios eón Cristo entró en su cuerpo y salió antes de su crucifixión. La enseñanza fundamental es que Jesús no era Dios, era solo un hombre. Los arrianos fueron influenciados por el serentianismo. Luego, entonces voy a resumirles esto. Entonces, por un lado, los docetistas decían, no, Jesús, solo Dios, no se hizo hombre, no se encarnó. Los Serentio y sus seguidores decían, no, él solo era hombre, pero uno de estos dioses que Dios engendró, se le posesionó a Jesús en su bautismo, pero antes de morir en la cruz, ese Dios lo volvió a dejar. Así que en realidad Jesús no es Dios. Y entonces ahí tenemos el arrianismo y el semi-arrianismo. El arrianismo dice, no, Jesús era un Dios. Los testigos de Jehová hoy creen eso. No era Dios. Nótese que Juan también habla de ellos. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Noten, la existencia de herejías es una de las señales de los últimos tiempos. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora vamos al versículo 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Qué está diciendo él acá? Si usted niega que Jesús es el Cristo, esa determinación ahí en el versículo 22, que Él es el Cristo, Cristo era el título de Jesús como el Mesías, ¿ok? Cristo es la correspondiente paralelo en el hebreo a Mesías. Para decir que Jesús era el Mesías, es decir que Jesús es Dios. En otras palabras, aquí Juan está diciendo, tanto los docetistas están equivocados al decir que Jesús no vino en la carne, pero los serentianistas están equivocados al decir que Jesús no es Dios. Por eso él escribe la epístola, el Evangelio de San Juan. Ahí ustedes van a entender por qué en el Evangelio de San Juan que estamos estudiando en este trimestre, el tema es muy contrario a los otros tres evangelios. En el Evangelio de San Juan él está probando que Jesús es Dios por esto mismo, porque los gnósticos estaban negando la divinidad de Jesús. Ahora, había otro sector entre los gnósticos que se llamaban los libertinianos. Otro nombre, libertinianos. Ellos introdujeron una teoría que era el amoralismo. A es sin moral, amoralismo. Según Ireneo, Simón el Mago, a quien han identificado como la fuente prototípica del gnosticismo y que anterior había tratado de comprar la autoridad sacramental de la ordenación de San Pedro el apóstol. Recuerdan que este Simón el Mago era un hechicero y luego él escuchó a Pedro predicar y él le dijo, mira, yo estoy dispuesto a darte dinero si tú me das el Espíritu Santo. Y Pedro lo reprende y le dice, oye, es que el Espíritu Santo no se puede comprar. Y bueno, él decide abandonar sus pecados, es bautizado, pero este Simón el Mago no experimentó una conversión profunda. De hecho, Ellen White dice que él fue uno de los causantes principales del martirio de Pedro. Él se convirtió en uno de los perseguidores más acérrimos del apóstol Pedro.
lo acusó ante los romanos, Pedro termina siendo crucificado con la cabeza hacia abajo por la influencia de Simón el Mago. Ahora, Simón el Mago luego se hizo gnóstico. Y hay fuentes de esto, de los padres de la iglesia, Ireneo, según Ireneo. Simón fundó la Escuela de la Libertad Moral o amoralismo. Ireneo informa que el argumento de Simón era que aquellos que ponen su confianza en él y en su consorte Helena no necesitan preocuparse más con los profetas bíblicos o sus exhortaciones morales y son libres para hacer lo que quieran, ya que los hombres se salvan es por su gracia, pero la gracia de Simón, y no por sus obras justas, a quienes caracteriza como herederos eventuales de Simón, que comen alimentos ofrecidos a los ídolos, son sexualmente promiscuos y son culpables de tomar esposas bajo el pretexto de vivir con ellas como hermanas adoptivas. ¿Están notando cómo habían convertido la gracia de Dios en libertinaje? Elena White, hablando en cuanto a esto, en cuanto a los nicolaitas, ella dice en Signs of the Times, 25 de febrero de 1897, dice ella lo siguiente: pero ahora se enseña ampliamente la doctrina de que el Evangelio de Cristo ha dejado sin efecto la ley de Dios, que al creer somos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas, que Cristo condenó tan implacablemente a la iglesia de Éfeso. Dice, y se cita Apocalipsis 2 del 1 al 6. Otra cita, Signs of the Times, 25 de febrero de 1897. Los que enseñan esta doctrina hoy en día tienen mucho que decir con respecto a la fe y la justicia de Cristo, pero pervierten la verdad y la hacen servir a la causa del error. ¿Sabe? El cristianismo se ha vuelto una religión muy sentimental. Nos encanta hablar del amor y de la gracia. Queremos, y aún con buenos motivos, dar mucha esperanza al pecador, y eso es importante. Pero hermanos, el evangelio sin obediencia, el amor sin justicia, la ley sin la gracia está separado, es incompleto. El evangelio que Dios nos ha dado es un evangelio de obediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿para qué es la gracia? Otro concepto un poco confuso. ¿Para qué es la gracia? ¿Saben? La gracia tiene varias funciones, no solamente una. Y hay que tomar todo lo que la Biblia dice de la gracia. Hay un aspecto de la gracia que obra antes de la gracia salvadora. ¿Ok? Que es la gracia que me lleva a mí y me atrae a Jesús. Ningún pecador puede acercarse a Jesús si él no lo atrae. A eso se refiere Jesús en Juan 6:44. Dice que nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. O sea, ningún ser humano toma el primer paso hacia la salvación. Tomamos el primer paso hacia la salvación es porque Dios nos atrae. Pero ahí todavía no hemos experimentado salvación. Luego está la gracia salvadora. Por la gracia, la que dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos, no por medio de la fe, no por medio de las obras, pues es don de Dios. Pero luego está la gracia guardadora. ¿Cuál es esa gracia? Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 5. Noten para qué más es la gracia. Romanos capítulo 1, versículo 5. Nos dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué recibimos gracia? Para obedecer. Nótese, la gracia no cancela la obediencia. Recibimos gracia es para obedecer. Sigo leyendo. La sierva del Señor nos dice aquí, declaran que solo tenemos que creer en Cristo y que la fe es suficiente, que la justicia de Cristo ha de ser la credencial del pecador,
que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos obligados a obedecer la ley de Dios. Esta clase afirma que Cristo vino a salvar a los pecadores y que los ha salvado. Yo soy salvo, repetirán una y otra vez, pero ¿se salvan mientras transgreden la ley de Jehová? No, porque las vestiduras de la justicia de Cristo no son un manto para la iniquidad. Vamos a hablar un poco más de esto que hoy se conoce como la justificación forense. Es una de las posiciones de la salvación que hay, justificación forense. ¿Qué dice eso? Es de hecho la posición más aceptada hoy en nuestra iglesia, donde se enseña que cuando Dios me justifica, solo me declara justo, no me hace justo. Que si yo creo que Dios me hace justo en la justificación, eso es doctrina católica, de acuerdo a ellos. Que yo soy salvo no por lo que Dios hace en mí, solo por lo que Él hace por mí. ¿Ven la diferencia? Ellos solo lo limitan, todo es forense. Forense es legal, legal nada más. Es decir, Dios me dice, estás perdonado, y Él me puede declarar perdonado sin que haya un cambio en tu corazón. Ellos dicen, el cambio del corazón va después, pero eso es relativo. Tú ya eres salvo antes de que tu corazón cambie. Noten que esa es una versión de gracia que lleva al libertinaje. Entonces, naturalmente podemos concluir, yo voy a seguir pecando hasta que Cristo venga y voy a ser salvo. De hecho, recientemente estaba haciendo una lectura donde una y otra vez el autor, me daba mucha tristeza, decía que nosotros como adventistas creemos en el concepto de la justificación de Lutero, que él decía et simul sanctus et peccator, en latín, que significa a la misma vez justo y pecador. Que la justificación, como Dios me declara justo, pero la carne no cambia, en la carne sigo siendo pecador, pero legalmente soy justo. Entonces en el cielo soy et simul justus et peccator. Soy justo igualmente pecador. Ahora, yo no encuentro eso en las Sagradas Escrituras. Que yo sigo siendo pecador después de que Dios me ha justificado. La Biblia me declara justo. Por eso esta cita dice que las vestiduras de la justicia no se van a colocar sobre alguien que está transgrediendo la ley de Dios. Y la única definición que nosotros tenemos de pecado es que pecado es transgresión de la ley. No hay otra definición que nosotros tenemos de pecado. Así que ya vamos concluyendo. No alcanzamos a cubrir toda la epístola, pero continuaremos. ¿Cuáles son los problemas doctrinales en la actualidad? Negación de la plena humanidad de Jesús. Algunos hoy no creen que en realidad Jesús tomó una naturaleza caída. Negación de la divinidad plena de Jesús. Tenemos asuntos en cuanto a la deidad de Jesús, que Él fue engendrado o que Él fue creado. Un evangelio evangélico que enfatiza más la gracia que la obediencia, más el amor que la justicia, más la justificación que la santificación, más el sentimiento que la verdad, más lo forense que lo experimental. Es una secularización de la tarea de hacer teología adventista. Mis queridos hermanos, debido a que se ha confundido tanto el asunto de la salvación, hoy muchos seguidores de Cristo dentro de nuestra iglesia no experimentan la justificación por la fe, la experiencia de la salvación, como es nuestro privilegio experimentarla, porque nuestras ideas son confusas. Y mientras no experimentemos eso, la lluvia tardía no va a caer. Eso fue lo que Dios quiso hacer en 1888. Traernos a Cristo como nuestro único garante, el mensaje de justificación por la fe puro en la Biblia. Pero se rechazó ese mensaje. Y seguimos vagando, Ellen White dice, por haber rechazado ese mensaje. Ya estaba pronto Dios a terminar todo. Los movimientos de la ley dominical estaban ya en pie en la mesa. Pero tuvimos que ser vueltos al desierto a seguir vagando por muchos años.
La pregunta es ya para concluir, ¿dejaremos que eso vuelva a pasar? ¿O nosotros iremos a los pies de la cruz y decir, Señor, me entrego a ti completamente? Purifícame, justifícame, santifícame y ayúdame a hacer tu trabajo de compartir el amor de Dios con los demás. Hermanos, seguiremos estudiando. Espero que los temas que ustedes escucharán siguientes sean una bendición para ustedes. Que Dios les bendiga. Dios les guarde.